Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Estamos grabando esta conversación que ustedes están viendo hoy domingo, uno de los últimos días de noviembre o el último día de noviembre, hoy 25 de noviembre. Y lo quiero decir porque hoy es un día importante. Hoy es el día de la eliminación de la violencia en contra de la mujer, que es una declaración de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que lamentablemente, como muchas otras, no se cumple este día para los hombres y las mujeres que no saben por qué el 25 de noviembre actuamos y defendemos la causa de las mujeres. Ocurre en memoria de Minerva Patria y María Teresa Mirabal, tres mujeres que fueron perseguidas por un dictador, Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana, que fueron secuestradas y que fueron asesinadas. Esas tres mujeres y esas tres luchadoras siguen inspirando a millones de mujeres en el mundo. 840 millones de mujeres sufrieron violencia en este último año, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Llevamos 101 feminicidios en Colombia este año y más de 800 millones de mujeres han sufrido ese flagelo, esa pandemia, esa brutalización de un sistema patriarcal que sigue insistiendo en poner a las mujeres, como dice Rita Segato, como cosas de las cuales podemos prescindir y botar a la basura. Tenemos que empezarnos a decir estas verdades así como ocurren. Y por eso yo hoy me siento orgulloso, feliz y realmente esperanzado en tener como invitada a Alejandra Borrero. Gracias, Alejandra, por estar aquí. Tan bello, muchas gracias. Creo que este día se ha convertido en un día muy importante para todos los que trabajamos por el tema de igualdad y equidad, y para el festival y para nuestra campaña, por supuesto. Es el marco en el que además todo el mundo quiere hablar del tema, porque después nadie quiere hablar y antes de eso tampoco. Entonces es un momento para aprovechar y poder poner este tema en voz, ¿no? Que la gente lo saque debajo del tapete y lo ponga sobre la mesa, que se hable sobre violencia de género. Tienes un botón que dice "Yo vencí el miedo". Hablar hace 17 años, y por supuesto antes de 17, todas las mujeres que han defendido la dignidad del género femenino han vencido el miedo. Hace 17 años este tema en Colombia existía, por supuesto, en círculos intelectuales feministas, pero no existía públicamente como hoy. Pues tampoco es que sea tan masivo, pero por lo menos después del Me Too, del que ya hablaremos en algún momento, lo hemos incorporado a nuestras conversaciones. ¿Por qué hace 17 años se te ocurre, o cómo es que vences el miedo y dices, yo voy a hacer esto? Una mujer famosa, conocida, bella, estupenda actriz, inspiración de miles de mujeres en este país, dice, yo me le voy a medir a hablar de esto. ¿Por qué? Porque puedo. Porque puedo, porque tengo voz. Y hay muchas mujeres silenciadas en el mundo entero y en nuestro país. Pero más allá, todo comienza de una manera muy orgánica, uno no es que se sienta y diga, bueno, voy a trabajar por este tema. Realmente la primera obra que montamos en Casa Ensamble en el momento se llamaba La sombra del volcán, una pieza escrita por mi tío Guillermo Borrero, que es psiquiatra y dramaturgo, y que hablaba sobre abuso sexual infantil. Con esta pieza empezamos a trabajar con el ICBF y empezamos a darnos cuenta del valor que tiene el arte alrededor de temas tan complejos como el abuso sexual infantil. La carita de los niños, de los adolescentes viendo la obra, la capacidad que tiene el arte para empatizar, para desde ahí tocar el corazón, es muy interesante. Y creo que eso fue lo que nos llevó a cambiar un programa de mano por una cartilla sobre abuso sexual, sobre los mitos y las realidades, y poner rutas de atención y empezar a trabajar, digamos que espontáneamente, sin saber muy bien para dónde íbamos, pero darnos cuenta que no quedaba una sola cartilla cuando los programas de mano siempre quedan tirados en todos los teatros, que ya no se hacen pues por el tema de la pandemia y el tema ecológico, pero que no quedaba una sola cartilla. Creo que yo nunca había visto una cartilla sobre abuso sexual infantil, y creo que allí habían unas claves muy importantes para los chicos. Yo me paraba, recuerdo, en
en el intermedio y miraba por la rendija de la cortina y veía cómo esos niñitos estaban todos leyendo, interesadísimos y realmente entendiendo una problemática que generalmente no se explica, ni se estudia, ni se pone, digamos, a la luz, ¿no? Y se expone a la luz. Así que ahí empezamos a trabajar con Plan, todo este tema de abuso sexual, y empezamos a trabajar por Colombia. Estuvimos en Suárez, Cauca, en muchos lugares montando obras con esta temática, donde al comienzo los chicos decían, no, nunca hemos visto eso, aquí no pasa nada, y la segunda, tercera sesión empezaban a hablar de un padre abusador, de que esto le pasó a mi hermanita, de que esto está sucediendo. Así que el arte tiene una posibilidad de sanación, de transformación, de transitar un dolor tan brutal, y realmente ser capaz de acoger, ¿no? Y empezamos a hacer esas obras y les armábamos unos pequeños teatrinos y les llevábamos unas luces para que ellos llevaran su obra al hombro y la pudieran presentar en diferentes pueblos. Y eso nos inspiró y nos hizo pensar que no solamente trabajáramos el abuso sexual infantil, sino que trabajáramos sobre todas las violencias. ¿Y qué era lo que planteaba ya narrativamente el dispositivo de esa obra? Es decir, ¿qué era lo que imaginaba la narrativa de esa obra? Pues realmente lo que hicimos en cada lugar fue develar lo que estaba sucediendo en estos contextos, digamos, rurales, donde estos temas son partes de la vida. Y como eso, por ejemplo, en Córdoba, un muchachito se paró en medio de un escenario gigantesco y le dijo, yo soy un abusador. El teatro se quedó en perfecto silencio y empezó a explicarles a todos los hombres de Montería por qué todos eran unos abusadores. Ese tema del par, de hablar desde, porque yo puedo decirlo, pero yo soy una persona que no tengo de alguna manera, no es que no tenga credibilidad, pero no tengo como lo que sucedió en ese momento fue algo increíble. ¿Por qué? No solo por el silencio de todo el mundo y la angustia que produjo el que ese muchacho dijera eso, sino porque era un muchacho de Montería, porque ahí estaba gente y hombres y muchachos de Montería que se pudieron identificar con él, pero que además aceptó algo que no lo había hecho antes y que lo aceptó después de haber hecho este trabajo durante 2 meses con nosotros y decir, miren lo que hacemos, es que miramos a las mujeres con morbo, es que yo no me había dado cuenta que hacemos este tipo de microviolencias todos los días, que estamos mirándole el culo, que estamos tratando de aprovechar cualquier momento para manosear a una mujer, y eso habla de un abusador. Yo saqué mi celular, que nunca lo hago, porque hay un cartel que apareció hoy que quiero leer y que quiero que hablemos sobre él porque me parece que es explícito y es importante. Este cartel dice, eduquemos a no violar, no a cómo protegerse de una violación. Cierto. ¿Qué piensas tú de eso que dices? Tú no habías visto programas de mano sobre abuso sexual, tú no habías visto conversaciones en tu vida cotidiana, ni en los sets, ni en tu vida profesional, ni en la relación que tenías con hombres, en tu vida educativa, en tus escuelas, allá donde fuiste, sobre esta idea que creo que es muy poderosa. ¿Cómo enseñamos al patriarcado a no violar y no ponemos el acento sobre las mujeres para que sepan defenderse de una violación? Creo que es ahí donde hay que poner el punto ahora. Digamos que las mujeres hemos hablado, hemos entendido las violencias, las microviolencias. Hemos empezado a conocer nuestros derechos. Los hombres se han quedado en esa conversación. ¿Por qué? Porque no los incluimos seguramente. El festival siempre está abierto para hombres y mujeres y ayer tuvimos una gran cantidad de hombres, pero no es un tema común. Los hombres se incomodan mucho con el tema, así no seas un hombre violento. Y en esto quiero decirte que hace 17 años lo primero que hicimos fue una cosa rarísima porque habían tablets y de todo y sacamos unos letreritos en cartón que llevábamos a todos los
¿cómo se llaman? Los periódicos, las revistas del momento, Cambio, Semana, todo lo que había en ese momento, la In Fashion, revistas de farándula, de todo tipo, pidiéndoles que hablaran sobre violencia de género. Nos sentamos con cada uno de los presidentes de todas esas compañías y era muy impresionante oírlos decir, pero eso no es tan horrible, pero realmente la violencia, pues sí habrá gente violenta, pero no había un contexto, no se entendía esto como un tema de salud pública. Tanto así que ahora ver el periódico y poder ver que se toman una página entera y contextualizan y hablan desde las, digamos, ya hay una gran cantidad de información que ya nos da claridad de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, que la ONU diga que 1 de cada 3 mujeres ha sido abusada sexualmente en el mundo es algo que es una dimensión brutal. Horror, pues. Claro que sí. Así que oír, por ejemplo, sin dar nombres, un presidente de uno de estos noticieros decirme, sí, claro, a las mujeres no se les debe golpear donde se les vea, como un gran chiste. Esto todavía sucedía hace 17 años, así que cuando la gente pregunta, ¿y para qué siguen si la violencia ha aumentado con este trabajo? Creo que es un trabajo que es como perder la cola de cerdo. Esto toma años, esto no es un tema menor, este es un tema, y yo considero que la violencia ha crecido porque uno se ha tipificado el feminicidio, pero también las mujeres ya denuncian más, ya hay más claridad sobre estos temas. Así que de normalizarla y naturalizarla siempre, a empezar a entender, genera pues un pico de violencia y sobre todo en los hombres, que es de los que estamos hablando, porque los hombres no se están preparando para esto. Y hay un momento donde un hombre dice, ¿será que estoy acosando o la estoy coqueteando? Y hay un gran movimiento de hombres que creen que antes era mejor, que las cosas estaban mejor antes de este gran movimiento femenino que yo te aseguro que va a ser, o sea, si hay algo que va a mover este siglo va a ser las mujeres. El cambio es por ahí, si el cambio no es con las mujeres y de las mujeres no habrá cambio, porque creo que el problema no es un hombre o 2 hombres, es el patriarcado como sistema de opresión sobre unos cuerpos que considera prescindibles, porque como lo dice Rita Segato, la expresión máxima del capitalismo es considerar que las mujeres se pueden botar a la basura en bolsas como si fueran cosas, y yo creo que ahí hay pistas para entender que esto es mucho más grande. Sin embargo, para haber vencido el miedo, creo que uno tiene que haber tenido miedo, y lo digo por mí, no lo digo por ti, por supuesto. Y el feminismo plantea que lo personal es político. Entonces yo te pregunto, tú te emancipas también de tu casa, tú te vas a hacer actriz, tú te vas a recorrer, digamos, la vida de una manera libre, admirable. Sin embargo, en esas vidas admirables y que parecen emancipadas y que parecen fuertes, también hay profundas fracturas con el patriarcado. ¿Qué miedo acumulas tú durante todos esos años para vencerlo hace 17? Me imagino que es un trabajo de años, pero digamos, para lanzar hace 17 años esta campaña y después el festival del que hablaremos más adelante. Hace poquito me encontré con la primera publicación que se hizo, que me hicieron, que por supuesto fue una publicación de farándula, en alguna cosa de esto. Y leí lo que decía y decía, yo soy una feminista, y me morí de la risa, porque realmente no tenía ni idea de qué era esto. Y había permitido sobre mí y sobre mi cuerpo muchas violencias y había naturalizado el tema como algo normal de la vida. Que alguien tratara de manosearte y sencillamente no hacer nada al respecto. Este es un camino larguísimo que hace 17 años se convierte en una tarea. ¿Por qué? Porque las he vivido todas, porque a mí me tocó desde el piropo horroroso en la calle a los 9 años sin entender de qué estaba hablando ese señor, pero además yo voltear y decirle alguna cosa y cuando volví a pasar que el señor me dijera tan bonita pero con esa boca de pato, y no se me olvidó nunca.
y llegué a mi casa sintiéndome una grosera. Imagínate la capacidad que tenemos las mujeres para asumir que tenemos la culpa, que el pecado es el nuestro, que somos el objeto de. Y bueno, esto trae un camino larguísimo que además la gente pensará que uno se vuelve feminista de un día para el otro. No, eso es un tema de muchos y muchos años de tomar conciencia sobre todas las violencias, no solamente que hemos vivido, sino las que ya no podemos admitir. Venía de San Andrés la semana pasada y había un hombre brasilero que estaba haciéndole a su mujer así, que le cogía la cara y que le hablaba al oído de tal manera que ella estaba mirando hacia abajo, estaba avergonzada. Yo empecé a mirar a la gente que estaba en la sala de espera y toda la gente estaba mirándolos y se sentía la agresividad. Yo me paré y me fui donde ese señor y le dije, no más, usted no puede seguir agrediendo a esta mujer. En este país hay leyes que defienden a las mujeres. Y después de eso me agaché a decirle a ella, necesita ayuda, quiere que le ayude en alguna cosa. Ella estaba a punto de llorar, no fue capaz ni de mirarme, no fue capaz ni de contestarme. Llamamos a la policía, digamos que tratamos de hacer una intervención en el momento, pero yo decía, si este señor está haciendo esto aquí, públicamente, ¿cómo será en privado? ¿Hasta dónde llegará? Y después el señor se fue a explicarme que es que ella no había hecho una cosa que tenía que hacer a tiempo y que por eso él estaba bravo, que él no la estaba violentando. Y me impresionó mucho ver que un hombre todavía piensa que eso no es violencia, ¿no? Que amedrentar a una persona, que intimidar, que amenazar no es violencia. Y es violencia, ¿no? Entonces, y la gente que estaba sentada después se paró y me dijo, ay, gracias a Dios intervino, yo estaba muy angustiada. Pero todo el mundo mira y nadie hace. Y ahí hay un tema muy complejo de que yo ya no me lo puedo permitir, de que yo ya trabajando con estos temas y habiendo entendido la dimensión que tiene la violencia de género, que como sociedad tenemos que frenarla, que no podemos dejar pasar este tipo de cosas. Y yo, por supuesto, no las puedo dejar pasar. Que quizás es una de las paradojas de este tipo de momentos en el año en donde se logran articular conversaciones sobre estos temas. Y es que una y otra vez, y eso es una pregunta que me hago todo el tiempo, la intención es que las mujeres hablen, pero el acento se pone sobre las mujeres. Y no queremos interpelar a los hombres o los hombres interpelarnos y poner el foco es acá, en este lado, no allá. Ya sabemos que hay asesinatos, mejor dicho, ya el diagnóstico ya no puede estar más hecho. Cierto. ¿Cuál es tu conversación entonces con los hombres y con ese patriarcado, digamos, más allá de la evidencia de que intervienes en un momento? Pero bueno, digamos que no lo llevemos al terreno de la violencia, que es el terreno de la normalidad, sino la conversación cotidiana con el patriarcado, cómo puede empezar a cambiar esa estructura, a desestructurar un poco eso que se cree que es apenas parte de la vida. Uh-huh. Pues yo creo que ese es un tema de educación, que es un tema cultural que hay que ir cambiando poco a poco. Por ejemplo, una mamá ve a una chica adolescente vestirse, ponerse una minifalda, sentirse bella con un escote y le dice, muy bonito, lo que le puede pasar vestida así, ¿no? Mucho cuidadito. Y la regaña. En vez de empoderarla, en vez de decirle, si te vas a vestir así, sé responsable, ten cuidado y sé responsable con el tema. Pero ¿qué está viendo el niño, el hermanito que está viendo esta discusión de madre e hija y dice, ok, cuando yo vea a una niña con una minifalda como está mi hermana, yo le podría hacer alguna cosa, porque eso es lo que está diciendo mi mamá. Y miren ahí cómo en vez de empoderar a las mujeres alrededor de podemos ser las que queramos ser y usar una minifalda es sencillamente asumir el derecho que tengo de hacerlo y no estar provocando a un hombre porque no soy un objeto. Ese camino genera en los hombres también esa sensación de que yo podría hacer este tipo de cosas porque es como me lo han enseñado en casa. Entonces, el cambio de educación, el cambio de la mirada de las mujeres acerca de
el hecho de que todas las mujeres tienen derecho a ser como sean, sea gritona, histérica, rumbera, whatever, lo que sea. Y de los hombres de sencillamente admitirlo, porque ¿qué es lo que pasa con el feminicidio? Un hombre mata a una mujer porque no es como él quiere que ella sea. Y ella tiene derecho de ser como sea. Así que creo que es un tema cultural. Y hoy, si se está pasando el domingo, ya pasó nuestro conversatorio. Estoy involucrando y quiero hacer conversatorios de hombres. El año pasado hicimos uno que resultó siendo un desastre. Y fue un desastre. ¿Por qué? Porque no me dejaron hablar, porque pude hacer una sola pregunta, porque cada vez que iba a hablar me hacían este gesto de, espérate, que estamos hablando los hombres sobre esto. Realmente fue un develar todo este monumento al hombre, al machismo, y ellos mismos, por ejemplo, entendía cosas que me impresionaron mucho. Las mujeres nunca nos damos palo, porque no nos podemos dar palo, pero ellos decían cosas como, es que los hombres somos brutos y no entendemos esas cosas, sencillamente para escudarse en ese tipo de frases, para no darle cabida a otra manera de pensamiento. Y fue muy impresionante porque allí había hombres que trabajan o otro tipo de esas nuevas masculinidades que están muy mal dichas porque serían masculinidades, y también cayeron ahí. Y cuando me paré al final y les dije, me sentía absolutamente incómoda en esta conversación, no me dejaron hablar. Me frenaron cualquier comentario que hice y todos voltearon y me le echaron la culpa y me dijeron, pero es que usted no nos dijo. Les dije, ahora la culpa la tengo yo. Y realmente fue muy bello porque con el público yo estaba haciendo un diálogo en silencio de, bueno, me voy, porque ¿para qué estoy aquí si ellos realmente? Y solamente les pregunté qué es ser hombre. Y me impresionó mucho que fueron casi 2 horas de conversatorio, hablando de, nunca pudieron definirse porque es que realmente era demasiado. Y bueno, creo que este primer ejercicio fue muy importante para mí y que además ayudó a que el público entendiera claramente todos los mensajes del patriarcado que estaban involucrados en esto que estaban hablando ellos, porque realmente no me dejaron hablar una sola palabra. Y yo decía, bueno, la única manera de parar esto es pararme furiosa y decirles, un momentico, déjenme hablar. Y después entonces voy a quedar como la vieja histérica, Alejandra, es que te has vuelto demasiado feminista, qué sé yo. Todas estas palabras donde termina siendo uno el culpable de que los hombres no escuchan, que los hombres tratan de explicar lo que las mujeres queremos decir. Entonces creo que ahí hay unos temas fundamentales que los hombres tienen que escuchar, tienen que aprender a oír a las mujeres. Las mujeres no estamos ahí para contar chismes solamente, y chismes contamos todos. Las mujeres no decimos pendejadas, las mujeres estamos hablando una conversación que realmente vale la pena escuchar, y creo que solo este tema de lo femenino, y no quiero decir con esto con ser mujer, va a permitir que digamos que fluya una energía diferente en este mundo. Estamos siendo gobernados por unos chimpancés, por decirte algo. Este tema del poder, de definir, yo quiero esto y lo tomo a la fuerza o como sea. Y esto, por supuesto, tiene que ver con las guerras que los hombres han decidido que son fundamentales, pero que para las mujeres nunca lo han sido. Yo creo que tiene que haber una narrativa diferente. Por ejemplo, el hombre, y seguimos ahí, ¿no? En el salvaje, en el neandertal, cuando le enseñan a uno todos estos temas, le dicen, si es que el hombre cazaba y con eso mantuvo la humanidad y se logró cambiar el mundo, porque eso es una gran mentira. Y realmente la narrativa debería ser, los hombres cazaban y cuando podían llegaban con comida a la casa, pero ir a cazar un bisonte con una lanza, pues yo creo que eso lo hacían, o sea, lograr eso era una vez al año, si acaso, y ese berraco bisonte se dañaba a los 15 días.
pero la mujer que recolectaba mantuvo la familia y la comida y logró que se mantuviera la raza como tal, que pudiéramos seguir creciendo y evolucionando. Y sin embargo siempre las narrativas tienen que ver con la superioridad de los hombres en todo, ¿no? Y bueno, creo que seguimos todavía ahí en el neandertal, pensando que la fuerza todavía es fundamental, y eso lo vemos en la violencia de género. Que quizás es otra de las paradojas de esta época, que como decía Mark Fisher, nos cuesta más imaginar el fin del capitalismo que el fin de la especie humana. Y la paradoja que quiero señalar es que hace 10 años, cuando fundas o cuando creas tu festival, el contexto era el contexto de una tercera ola del feminismo, de una emancipación, expresada, por supuesto, a través de un dispositivo de poder que fue el Me Too, es decir, en el corazón del poder se pudo expresar eso, y por eso también llegó a muchos más lugares. Pero, ¿qué sientes tú de ver que la respuesta a esa vencer el miedo, a ese momento de emancipación, sea tener a pedófilos que están negando hoy a las mujeres y que ya son aceptados como los emperadores del mundo? Es decir, ni siquiera antes de ese momento, durante por lo menos unos años en donde hubo unas discusiones, se había llegado a este extremismo. Hoy tenemos a presidentes de la República, empresarios, gente que ha cometido pedofilia contra niñas menores de edad, y eso lo soportamos. ¿Qué lees tú de esa suerte de torcerle el cuello al cisne y convertir la posibilidad de crear una sociedad distinta, basada en el cuidado y no en la seguridad, basada en la paz y no en la guerra, que se vuelva a convertir de alguna manera y a entronizar la figura masculina de esa forma desde el poder mundial? Sí, por eso digo que estamos gobernados ahora por unos chimpancés que creen que es así como debería ser. Y en eso decir que uno pensaría que ganar un derecho es un tema que va así, ¿no? Que vamos ganando este derecho, y luego el de votar, y luego el de poder tener un patrimonio, y luego el de y luego. Pero no es así. Digamos que todo el tema de derechos es como una ola que va y viene, y los tenemos aquí de pronto y no los tenemos acá, ¿no? Y lo vemos en países árabes que en los años 50 tenían mujeres médicas, científicas, etcétera, etcétera, que ya no usaban, por ejemplo, una burka, y luego volver a tener el oscurantismo absoluto y no permitir ni siquiera que sonrían en la calle, ¿no? Yo creo que este es un tema del que no podemos despistarnos, que hay que seguir trabajando duramente, y sobre todo desde la razón, porque esta es la sin razón. Esto es volver y como te digo, hay un gran movimiento de hombres que quieren, y por supuesto de mujeres también, que les gustaría volver a la casa y pintarse las uñas y que nadie les... Hay un movimiento. Sí, así, hay un ¿no? movimiento, Claro. hay un movimiento. Pero creo que en ese sentido, todas estas cosas tienen que suceder para que hayan los cambios profundos que tienen que haber. Yo creo que si no hubiera ocurrido el genocidio, que ojalá, Dios mío, no hubiera sucedido, pero que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, no hubieran aparecido ni la ONU, ni todos estos temas de derechos, ni todos estos temas de leyes que van de cómo se hace la guerra ahora, y que solo se puede atacar, por ejemplo, a seres que tienen armas, también al enemigo, pero no al ciudadano común, cosa que se ha ido rompiendo en estos años y que realmente genera un miedo profundo. Yo creo que nos genera a todos los seres humanos un miedo profundo, porque solo esas cosas brutales logran que los seres humanos entren como en ese estado de Dios mío, esto no puede volver a suceder, y cómo hacemos para que
volvernos humanos de nuevo, ¿no? Y pareciera que estuviéramos otra vez en ese oscurantismo de volvernos unos salvajes y volver a acabar, por ejemplo, todo lo que se ha acabado en Estados Unidos alrededor de las leyes por las mujeres, pero también de todos los grupos LGTBIQ+, y bueno, ya un trans no se puede llamar un trans, ya no puede sacar una cédula. Es todo un tema de retroceso absolutamente impresionante, pero también pienso que todas estas cosas le permiten al ser humano también entender y bueno, hay una gran cantidad de población que cree que eso está bien. Cuando creo yo, y es más un comentario que una pregunta, cuando emergen este tipo de promesas totalitarias que son capaces, digamos, de encarnar no solo la idea de que pueden estar en un permanente estado de excepción, es decir, ser hombres permanentes, es decir, decidir pegarle a su mujer o bombardear un país o acabar con una gente porque no les parece o lo que sea que estén haciendo. Lo que yo me pregunto entonces, pensando en mí, porque me gustaría que lo comentaras, es que si no somos capaces los hombres de romper el pacto patriarcal entre nosotros, esa complicidad que nos hace parte de un cuerpo, yo creo que no va a haber destino posible, así la emancipación del otro lado cada vez gane más agencia. Pero aquí se tiene que producir una conciencia de que el pacto patriarcal ha producido una lógica de complicidad nefasta, absurda, brutal. Y te lo digo por experiencia propia. Yo creo que solo cuando he soltado el miedo, porque también hay miedo, de no pertenecer más al grupo, de no pertenecer más a ese pacto, entonces uno siente una especie de liberación y de vencer ese miedo que es lo que creo que experimentan las mujeres. No hay una pregunta y es solo un comentario, no sé si quieres Sí, decirlo. muy dolorosa, además, un comentario muy difícil y tienes toda la razón. Si esto no empieza a ser también ¿quién decía eso? Creo que era, que todos los seres humanos deberían ser feministas. Es que este es un tema de reivindicar derechos, de que todos seamos tratados de la misma manera. Y es increíble que todavía haya gente que piense que unos sí merecen tener derechos y otros no merecen tenerlo. En este momento, en el 2025, ¿no? Es realmente muy triste. Así que sí es un tema donde los hombres van a tener que tomar partido y empezar a decidir qué tipo de hombre soy. ¿Y qué tipo de hombre quiero ser? Porque claro, hay esta complicidad masculina, por ejemplo, en esa charla, se generó eso de una manera increíble, ¿no? Somos nosotros los que podemos hacer esta discusión y estábamos hablando sencillamente de definirse como hombres. Y entonces yo les leí un texto de Virginie Despentes, que es muy interesante, que es una feminista francesa, que tiene un libro que se llama Teoría King Kong, que es muy interesante. Y cómo define ella que los hombres son todo. Vulnerables, pero también fuertes, pero todo esto que les enseñamos, que fue vulnerables nunca, miedo nunca. Todos esos conversar sobre lo que siento nunca. Entonces, pobrecitos, ¿no? Porque no les ha permitido tampoco entender que no está bien y que todo lo que viven también les genera un gran dolor. Un hombre que no quiere tener hijos es también un hombre, pero los hombres tienen que ser procreadores. Pero un hombre que no tiene lo que se necesita para sostener una familia, pues también es un hombre. Pero los hombres en este patriarcado tienen que ser las 3 P's, les digo yo, ¿no? Que son proveedor, procreador y protector. Y hay hombres que vienen y necesitan protección y lo dicen las mujeres tantas veces. ¿Cuántas veces han tenido un hombre en sus brazos llorando a sus ojos y diciendo, estoy en un momento vulnerable y necesito tu ayuda? Y eso pareciera que fuera la cosa más horrorosa. Pero Pues es que eso también es complejo porque, y perdóname que te interrumpa, pero creo que ahí hay una idea que me ronda y tiene que ver con el conversatorio al que me invitaste ayer,
que esto está saliendo el domingo. Y es la idea de inscribirse un poco en esa... A mí no me gusta la idea de inscribirme en una nueva masculinidad, porque entonces se promueve esa vulnerabilidad como si fuera comparable a lo que han vivido las mujeres, y entonces se exhiben los traumas y los dolores patriarcales como si pudieran equipararse. Y yo creo que también hay una estrategia ahí de control y de ocultamiento, de no asumir lo que tenemos, de no enfrentarlo y de no entender que esas vulnerabilidades pues son vulnerabilidades humanas, no son patrimonio de una mujer, que también le pasa a los hombres, ¿no? Es que a todos humanamente nos conmueven, nos gustan unas cosas, nos gustan otras, nos enamoramos de hombres o de mujeres. Es decir, la vida es más compleja que esa suerte de imposición que también siento que es muy patriarcal de ahora vamos a fundar nuevas masculinidades para poder que los hombres hablen de sus emociones y parezcan más tranquilos. Pero hay cosas en lo íntimo que yo creo que no terminamos de cambiar, y me incluyo, por supuesto, interrumpir a las mujeres, por ejemplo. Divino vos, pero creo que es muy profunda la idea y tienes toda la razón. Yo creo que este es un tema y ojalá lleguemos al momento donde nos digamos seres humanos y no hombres y mujeres, ¿no? Porque realmente compartimos lo mismo. Lo que pasa es que nos hicieron expresarlo de diferentes maneras, ¿no? Porque está bien que una mujer llore y sufra, pero no está bien que un hombre llore y sufra. Entonces, ¿cómo lo expresan ustedes? Posiblemente con violencia, posiblemente con otro, no sé, pero todos tenemos que expresarlo de alguna u otra manera. Y tienes razón, yo creo que tiene que ver con una cosa mucho más profunda que pensar en estos estereotipos que nos ha dejado el patriarcado. Porque yo siempre digo, los hombres pueden decidir qué tipo de hombre ser, y tú decidiste qué tipo de hombre ser, porque de todas maneras todos venimos de una crianza muy parecida, y sin embargo somos seres que están caminando de otra manera el mundo. ¿Y por qué? Porque lo decidimos, porque en un momento dado dijimos esto que yo viví a mí no me termina de convencer, y yo creo que soy este tipo de mujer que no va a caer en este juego y lo decidí y empecé a vivirlo de otra manera. Y por supuesto, porque tuvo que ver con el hecho de ser una mujer gay, de encontrarme con que ya no podía ser ya no podía vivir ese imaginario de mujer de vestido blanco en la iglesia y todas esas cosas que seguramente chiquita soñé y que después dije, esto, ¿qué valor tenía para mí realmente en la vida? Y cómo esto me hizo pensar en mí e irme acercando a otra mujer muy diferente que soy en este momento, ¿no? Y yo creo que todos tenemos y llegamos a momentos de dicotomía en la vida donde uno dice, bueno, hasta aquí fui o hasta aquí fui esta, porque de aquí en adelante esto que acabo de vivir me ha mostrado o me ha llevado a vivir de una manera que no lo imaginé. Y porque yo creo que también todos los hombres podemos activar una imaginación, y es que también nos hemos sentido mujeres. Y lo digo porque yo creo que todos los niños sabemos qué sienten las mujeres, porque todos los niños cuando vemos violencia o cuando vemos abandono o cuando vemos a esos hombres mayores en las casas en las que habitamos cuando somos infantes, entendemos ese sentimiento de profundo pánico, horror, o incluso en los colegios mismos frente a grupos de control o frente a la idea de ser de una clase distinta a la que uno llega a habitar en un espacio de educación, en una universidad. Es decir, si activamos esa imaginación sobre que todos hemos sido mujeres frente a ese patriarcado en algún momento de nuestras vidas, en una calle sola con 5 hombres o en una calle solo con 5 hombres que están en un grupo que siente un hombre, se envalentona siempre o también se siente un poco mujer diciendo, si hay 5 mujeres uno pasa, no va a pasar nada, pero si hay 5 hombres ahí, el hombre solo también sabe que es ser mujer. Yo creo que tenemos que activar esa imaginación, que creo que es lo que tú le has propuesto a la sociedad colombiana a través de la idea de crear un espacio de conversación llamado Ni con el pétalo de una rosa, activando por supuesto una frase popular
que esconde una profundidad grande. Tan bello. Esas cosas que decís me llenan el alma de nuevas maneras de mirar. Y claro que sí. Ojalá no fuera esa palabra sentirse mujer una palabra que asusta tanto a los hombres, porque sentirse mujer es, y tienes toda la razón, un niño siente la vulnerabilidad de su madre cuando su padre la golpea, pero también siente todas esas cosas que sentimos como niños. Y no es solamente porque sea un sentimiento femenino, sino porque ahí está ese ser humano que se toca con la injusticia, con el dolor, y que poco a poco, por seguramente la educación o por el entorno en el que uno va creciendo, tiene que como guardar, tapar. Pero qué bonito pensar en si sabes cómo se siente ser mujer. Qué bella frase. Me parece, creo que la voy a usar en el festival si me la regala, porque creo que es un poco lo que generaba pintarle los labios de rojo a todos los congresistas cuando entraba al Congreso y les pedía pintarse los labios y se sentían tan vulnerables. Y me decían, ay, Alejandra, otra cosa. Yo le decía, y no, es que eso no me parece un poco incómodo. Y le dice, ¿no le parece más incómoda la violencia de género? Bueno, preste, pues yo me los pinto. Y se los pintaban, pero les generaba, por supuesto, una inquietud, y eso hace que yo me imagino que a ninguno de ellos se les olvidó. Hasta Uribe se los pintó y además recitó un poema y se veía horroroso, pobre, con ese labial y recitando un poema. Pero creo que esa frase es absolutamente revolucionaria, me encanta. Sabemos cómo se siente ser mujer. Los hombres. Todos hemos tenido miedo, y todos hemos tenido miedo también en los espacios de privilegio de los cuales hablamos muy poco. Es decir, nos gusta mucho pontificar de las clases populares, de los hogares en donde los hombres golpean a las mujeres, y eso nos parece que es patrimonio de gente que está muy lejos de nosotros, porque en general los hombres golpeadores en los espacios de privilegio, o los directores de medios que dicen lo que te dijo aquel director de noticias, o los presidentes o los ministros o cualquiera de estos protohombres o prohombres como los llaman, yo los llamo protohombres, tienen una manera también de pertenecer a un sistema que los protege y que los oculta. Y me gustaría situar entonces la conversación también en nuestro espacio, y es que no hemos querido hablar del clasismo también como una forma de violencia contra las mujeres y contra los propios hombres, porque ahí también uno se siente mujer cuando hay una persona de clase alta que lo maltrata a uno dentro de estos espacios de privilegio, o por la forma en que habla o pronuncia inglés, o por miles de cantidades de microviolencias que tú has perseguido en las conversaciones que has propuesto en este festival. Entonces me gustaría que situáramos un poco la conversación ahí. ¿Qué le pasa a estos espacios de privilegio para no poder tener una conversación mucho más honesta y franca sobre sus propias deficiencias en la conciencia de que tenemos que actuar para detener la violencia contra las mujeres? Uno, decirte que la violencia de género no tiene estratos sociales, que realmente es que no diferencia, y pensaríamos que la violencia viene de la ignorancia o de la falta de educación, y no lo es. Es un tema cultural que toca a todo el mundo. Dos, que por supuesto sí, por ejemplo, yo me he visto en Putumayo, por ejemplo, llego a hacer un conversatorio y por ser una persona pública hay 2,000 personas y la mayoría mujeres, y todas bravísimas, mirándome con una cara de dolor, que yo digo, yo, esta mona privilegiada, ¿qué tengo para decirle a estas mujeres que están aquí esperando que yo les dé alguna esperanza, alguna manera? Y me daba cuenta y me doy cuenta que en las mujeres que necesitamos ser validadas, ser escuchadas. Terminaba esos conversatorios y esas señoras que estaban así me miraban y me venían a dar un abrazo, y yo decía, wow, qué diferente esta sensación que tengo, porque es
necesito realmente darle la mano y sentirme cerca a otro ser humano y que lo que yo le cuente para ella sea importante. Yo no soy una persona que pueda cambiar la ley ni nada de eso, pero solo dar mi espacio para que ellas puedan hablarme. Y dentro de esto decirte, he recibido las historias más increíbles, más dolorosas, irrepetibles, de mujeres que en 5 minutos me cuentan las cosas más brutales y que después me dicen, nunca se lo he contado a nadie. Yo digo, Dios mío, ¿y qué necesitamos? Pues ser validadas en nuestro quehacer de mujeres. Así que por eso digo, los hombres tienen que aprender a escuchar, a respetar lo que una mujer tiene para decir y no a hombres explicando qué tienen que decir las mujeres. Y en esto todos los estratos tienen que ver. Y por supuesto se exacerba más con la guerra, y como no ha parado esta guerra en Colombia y como nuestro proceso de paz está tan bombardeado, por decir algo, pues seguimos teniendo esta exacerbada patriarcalidad que hace que las mujeres sigan sufriendo en sus cuerpos y en su alma todo lo que sucede, ¿no? Todo lo que es este tema de ser objetos de la guerra, objetos para ejemplificar, por ejemplo, todo este tema del abuso sexual, que es como una manera de decirle a una mujer, ahí es donde tienes que estar. Y por eso muchas veces el abuso se hace no solo de un hombre, sino de un grupo de hombres, donde todos están diciendo, esto le enseña a ella dónde tiene que estar, ¿no? Así que este es un tema demasiado grande, pero creo que tienes toda la razón cuando dices, este tema tiene que estar en este lado. Y somos los hombres los que tenemos que ya en este momento hacer rupturas y no validar cosas con las que no estamos de acuerdo, porque además muchos hombres no están de acuerdo, pero no hacen nada porque dicen, ay no, ¿qué me van a decir después que yo estoy, qué sé yo? No se dan, no se ponen en ese momento en ningún tema de incomodidad, porque no necesitan hacerlo. Por eso pintarse los labios, por eso decirle a un hombre, usted sabe cómo se siente ser mujer. Es un tema que lo va a incomodar y me parece buenísimo, porque es eso, es incomodarse un momento y decir, enfrente mío, no hable así. No quiero oír este tipo de comentarios. No me interesa hacerlo. Porque además yo recuerdo cuando era chiquita que en todas las fiestas había un momento donde se hablaba, por ejemplo, de chistes de negros. Y entonces, y negro ni el teléfono, y habían un montón de chistes horribles que se hacían en todas las fiestas y que se volvieron mal vistos. Y que a pesar de que lo pueda pensar alguna persona, no lo dice. No lo dice porque como sociedad ya no lo permitimos. Yo espero que la violencia de género y el tema de mujer también se conviertan en algo así. Y es que los hombres solos están hablando de una mujer de una manera donde la objetivizan, donde están siendo absolutamente despectivos, crueles, brutales. Y a pesar de que haya otros hombres que no estén de acuerdo con el tema, no dicen nada. Entonces sí, hay que tomar partido. Que es otra de las cosas que ocurren cuando uno vence el miedo. Y cuando uno vence el miedo, tiene voz y empieza a hablar y empieza a pedir un poco de respeto, pero quien vence el miedo se vuelve incómodo, porque ya se siente cómo es ser hombre, ¿verdad? Cómo es decirle al otro, espere, yo voy a hablar. Eso lo hacen los hombres todo el tiempo. Entonces una mujer que haga eso se vuelve incómoda. Con el racismo, fíjate que ocurre que durante mucho tiempo nos convencimos, o mucho tiempo no, un tiempo corto en Colombia, de que ese especie de racismo doméstico de los chistes estaba superado, pero solo hasta que llega una mujer negra al poder nos damos cuenta que eso no está superado, que cuando alguien llega a un lugar de poder y alcanza una voz distinta y ocupa el lugar que tradicionalmente han ocupado seres patriarcales, mujeres u hombres, porque eso no tiene privilegiados, entonces vuelve a activarse esa imaginación que se activó sobre ti, me imagino, en algún momento, y esta
Ahora ella es activista, ya no es actriz, como yo. Yo ya no soy del sector cultural o artístico, soy una activista, en los medios me nombran así. Es como la manera de descalificar a alguien que adquiere una voz. Sí. ¿Qué Sí. piensas de lo que ha padecido Francia Márquez, por ejemplo, en este país? Tuve además el privilegio de hablarlo con ella. ¿Cómo te parece que en un petróleo me encuentro con Francia ya siendo vicepresidenta? Nos encontramos, además. Así. Sí, y me dice, maestra, ¿cómo le va? Yo, maestra. Me dijo, ¿usted no se acuerda que es que usted fue mi maestra en Suárez cuando montamos la obra sobre abuso sexual? Y usted fue una persona que se portó muy bien conmigo, así que... Y yo me quedé y dije, mira cómo es la vida, porque es que uno nunca sabe dónde va a estar una persona. Y a todos los seres humanos hay que tratarlos con dignidad. Y ese privilegio me ha tocado a mí varias veces porque soy una persona que no descalifica por el hecho. Es más, me gusta más la gente humilde que la no. Pero ver lo que se le escribe a Francia, lo que se dijo de esa mujer, realmente yo no entiendo cómo hizo ella para sobrevivir. Uy, qué cosa tan dolorosa, tan horrorosa, y no solamente, bueno, con Francia ya era el extremo absoluto, pero todas las mujeres que trabajan en política terminan siendo vilipendiadas, se les dicen cosas que a un hombre nunca se le dice. Seguro está en esos días comentarios que deberían ser prohibidos. ¿Por qué? Porque es que si una mujer alza la voz como Claudia, por ejemplo, es una loca histérica. Si un hombre alza la voz es natural. ¿Por qué tenemos que...? Y en esto, en la vida pública, es un tema muy complejo. Y yo me doy cuenta que siendo una mujer gay, siempre he sido una mujer muy puesta. Y eso me ha permitido que la gente pueda quererme. Porque yo no he sido... la que incomoda, y a veces me da rabia conmigo misma. Digo, carajo, sí que soy puesta. Sin embargo, no te pueden caracterizar como la mujer lesbiana tipificada, machirula, que te pueden humillar por eso, ¿verdad? Sino que te siguen reconociendo como mujer, seguramente con un problema, porque creo que también tiene que ver contigo eso, ¿no? Y es durante mucho tiempo... yo que he sido un lector de todo tipo de materiales, en todo tipo de consultorios y en todo tipo de sitios, en las revistas de farándula empezaron a crear un relato sobre ti, sobre tus preferencias sexuales y sobre tu elección sexual. Y entonces yo me imagino que ahí tuvo que actuar algo en ti, una comprensión de cómo así esto va a suponer el verdadero problema que yo suponía que iba a suponer, siendo yo y habiendo alcanzado ya la agencia que tengo. Es decir, nadie se salva. Es cierto. Y por eso también, después de haber puesto mi verdad por delante, por ejemplo, la volví a guardar. La volví a guardar para poder seguir viviendo. Y ahora que hablo tan libremente de este tema, pues hay momentos donde yo misma me regaño. Tengo esta señora de Popayán que me habla acá atrás, que también es parte de mí misma, ¿no? Porque por supuesto tengo esta liberal caleña, loca salsera, pero también tengo esta señora de Popayán que me está regañando y diciéndome, oiga, sea juiciosa, puesta, etcétera, etcétera. Es impresionante ver, por ejemplo, cómo Francia fue descalificada desde el primer momento sin darle ninguna opción de mostrar lo que ella podía realmente ser y hacer. Y era una alternativa tan bella para todo el tema de negritudes de este país. Mis amigas afro siempre se sentían tan orgullosas de que una mujer hubiera estado o que esté en la vicepresidencia. Y que tenga ese bagaje que tiene ella, ¿no? Porque además es una mujer inteligente, es una mujer berraca, es una mujer que realmente quería hacerle un bien al país y que inmediatamente descalifican y ponen en un lugar donde le imposibilitan la vida. No hay una palabra que pueda decir. Yo un día le decía, ¿sabes qué? Sonríe un poco más, porque es que
verla con esta cara brava todo el tiempo. Claro, si es que está Angustia. con una cosa encima de la otra, encima de la otra. Si pareciera, ¿no? Más, como le decía yo, hay un tema de... yo siempre que grabo un comercial sonrío antes de grabarlo. ¿Por qué? Porque ya el rostro está en otro lugar. Pero esto es un tema que yo sé porque soy actriz, ¿no? Entonces yo le decía, sonríe un poco más. Sería muy lindo verla, porque la vi, por ejemplo, en la COP16, que es tan importante que estuviera ahí y estuviera hablando de todos sus temas que además ha defendido, que tienen que ver con el río, con la naturaleza. Entonces esto genera en los demás también esta tranquilidad para decir cualquier cosa. Y realmente qué tristeza, porque todos tenemos derecho a ser como somos, ¿no? Y esto que él estaba diciendo es solamente una máscara, un disfraz, pero no es la verdad. Y a ella se le veía, ¿no? Cada momento la angustia, lo que le generaba, todo lo que le estaba sucediendo en ese momento. Es realmente muy complejo ver que realmente discriminamos de maneras tan profundamente brutales, ¿no? Y que pensaríamos que no, que ya eso se ha acabado, tienes toda la razón. Y para seguir incomodándome a mí mismo, porque es muy fácil señalar a las clases privilegiadas de derecha conservadoras, a los señoras y señores caucanos o bogotanos que todos tenemos como pepes grillos que nos dicen cosas y nos llenan de pánico y nos hacen formalizar ciertas actitudes. Se ha creído que eso es patrimonio, por supuesto, de la derecha, pero en el progresismo y en la izquierda los machismos son plausibles y a veces esa crítica, es comprendida o entendida como una especie de mal menor que hay que soportar en virtud de que las causas por las que se luchan desde el progresismo son superiores y que tenemos que esperar a un segundo momento. Yo también, tú viniendo desde una industria en donde habría o hay una especie de momento de libre pensamiento, de actitudes distintas, de vivir la vida de otra manera. Sin embargo, la violencia contra las mujeres en esos lugares ha sido plausible y es igual. Y yo creo que eso también no lo tenemos que decir, porque si seguimos separando esto en grupos de que aquí hay unos más inocentes que otros, creo que nos va a costar cambiar. Tal cual. Con la Unión Europea estuvimos apoyándolos en algo que hicieron muy interesante, y es una escuela contra el machismo, donde hay un examen y era muy divertido ver a la gente contestando este examen con esta cara de esta cara social que tengo. Pero si todos contestamos desde nuestra verdad, todos vamos a perder el examen. Es un tema que está inoculado de una manera que tomarán generaciones para irlo cambiando. No es un tema fácil y yo puedo decir que aún trabajando por esto desde hace tantos años, a veces caigo en cosas que yo misma digo, por Dios, ¿cómo pude decir esa frase? ¿Cómo pude volver a repetir esta palabra de esta manera? ¿Por qué? Porque está ahí, porque es parte del aprendizaje, ¿no? De la vida. Entonces, y además crecer con ideas como que para dirigir, para ser líder hay que maltratar. Es una idea patriarcal que se repite en muchas mujeres también y que uno a veces observa y dice, precisamente eso también es lo que hay que cambiar, ¿no? Si no empezamos a cuidarnos entre nosotros y a tener una relación distinta, incluso para decir que no, eso no va conmigo y tienes que irte o no voy a trabajar más contigo. Pero también se nos ha convencido de que los lugares de liderazgo tienen que ser liderazgos asumidos, bravos, enfurecidos, porque si no, no podemos ser líderes. Eso es. Sí, porque además hay muchas mujeres que no nos representan en el sentido de tratar de convertirse en hombres para poder liderar. Y justamente ese...
el ser mujer o el tener actitudes femeninas tiene que ver con esa circularidad, con la capacidad de vernos por igual, de escuchar al otro. Yo, por ejemplo, yo siempre me rodeo cuando estoy haciendo un trabajo creativo de gente que sepa más que yo. A mí me interesa que me inciten, que me digan cosas que me despierten. Yo no necesito que la gente me diga, sí señora, sí claro, con mucho gusto, sí maestra. Realmente no es ahí donde me siento cómoda, es justamente en lo contrario. Pero no es esta pirámide de lo patriarcal donde las mujeres entraron a lastimar a otras mujeres para ser validadas como grandes empresarias o como, qué sé yo, cualquier, digamos, trabajo público. Así que tengo un recuerdo bellísimo de una de las primeras abogadas que manejó la JEP, que era una mujer absolutamente maravillosa, delicada y que contó en el conversatorio que hicimos en uno de los festivales que ella es una mujer que no alza la voz y que todo el mundo le pedía, pero alce la voz, pero es que háblenos, por favor. Y ella decía, todavía la bajaba más, porque eso hacía que tenían que silenciarse, que tenían que escucharme. Pero además todos estos hombres venían a que yo los consintiera como si fuera su mamá. Y como yo no soy madre, yo no entiendo esa vaina. Y era muy divertido ver que realmente es ahí donde se valida a una mujer. Pero una mujer que aprovecha su poder para usarlo de una manera femenina, sobre todo en ese tipo de espacios, y yo creo que en todos, es muy valiosa porque genera una conversación totalmente diferente. Cuando tú bajas la voz, cuando tú no estás atacando, el otro tiene que realmente pensar de otra manera. No entrar en una pelea, porque no tiene dónde pelear. Y eso es algo muy interesante que descoloca y que permite otro tipo de construcción de pensamiento. Sin embargo, dentro de las estrategias que ocurren a partir del Me Too, ya yendo hacia el final de nuestra conversación, aparecen entonces estrategias de contestación que yo defiendo, pero que son complejas porque crean fragmentación y crean una discusión que se complejiza cada vez más, como por ejemplo el escrache, como por ejemplo la denuncia de víctimas de estos hombres, y podemos circunscribirnos a la industria artística y cultural. Y entonces aparece esta especie de fantasma de discusión pública y es, ¿a quién le creemos? ¿Es verdad? ¿Se unieron para dañarlo? Es decir, se activan una serie de mecanismos perversos y uno se hace muchas preguntas ante esos momentos de discusión, porque incluso en la evidente responsabilidad de estos hombres, real, hay algo de humanidad en las mujeres y en quienes pensamos cómo cambiar esto. Yo no creo que haya que matar a la gente, yo no creo que uno tenga que declarar pena de muerte a nadie, así el horror exista, pues es difícil sostenerlo. ¿Qué piensas entonces tú de todo eso que se activó a partir del Me Too y en qué ha contribuido a la conversación pública y en qué la ha complejizado también? Bueno, ahí hay un tema muy complejo de revictimización. Yo cuando leo y que dicen posiblemente, pero nunca aceptar que una mujer está diciendo, sí lo hizo. Cuando una mujer denuncia, hasta sus amigas muchas veces se van contra ella. Denunciar para una mujer es un tema complejísimo porque cae sobre ella todo el sistema. Eso no se hace, no era para tanto, ¿será que sí? ¿No será que usted se tomó unos tragos? Y tengo amigas que les ha pasado cosas, amigas muy jóvenes, que sus entorno de amigos las han puesto en entredicho solo por haber dicho que sí fue abusado o que le sucedió este tipo de acoso. Así que uno decir, cuando una mujer dice que ha sido abusada, créale. Cuando una mujer denuncia, sabe que le va a caer encima a la sociedad entera. Y si lo hace es porque
para ella es claro que así fue. Y no te voy a decir que hay algunas denuncias que son falsas. Sí las hay, pero son mínimas alrededor de lo que ha sucedido con las mujeres. Así que revictimizar a una mujer, decirle que lo piense mejor, decirle que eso no fue abuso, que al principio dijo sí y después, es que es muy complejo porque es un hilo muy, muy difícil de acomodar, es una línea muy difícil de acomodar, porque las mujeres además nos encanta sentirnos culpables. Y si en algún momento dije sí, pero después no quise, una mujer no se siente capaz de decir que eso no estuvo bien. Entonces, realmente hay que creerle a las mujeres cuando dicen que sí, que eso fue un abuso. Y por supuesto, si salen más mujeres a decirlo, es precisamente porque cogen valor para hacerlo. Y porque muchas veces las mujeres no solo naturalizamos y normalizamos este tipo de cosas, sino que no pensamos que eso sea pues tan complejo. No, pero no fue para tanto. Pues es que yo también me fui hasta el apartamento de él, pues hombre, es que yo también me tomé unos tragos, pues no. Escuchándote pienso que quizás otro dispositivo que habría que activar en los hombres es que piensen cuando dudan cuánto les ha costado, si es que lo han hecho, y si no lo han hecho, cuánto les costaría denunciar a su propio padre, si es que les ha pegado o los ha abusado, y reconocer que ese hombre les hizo daño. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto le cuesta a uno, a todos nosotros como hombres, ir a decir mi padre o mi tío o esas figuras de autoridad en las propias casas han hecho esto? Yo creo que empezar a pensar de esa manera nos ayudaría a discutir mejor el asunto del scratch y de las denuncias de las mujeres. Va a estar más bueno ese conversatorio. Mejor dicho, tengo que seguir hablando con vos porque realmente es ahí donde tenemos que trabajar y esas ideas que estás poniéndome en la cabeza que me encantan, me hacen pensar desde el lado masculino, porque por supuesto uno está todo el día defendiendo la causa, buscando que las víctimas tengan justicia, qué sé yo, apoyando, escuchando, pero pararse en este lugar de los hombres, en cómo podemos realmente tener otro tipo de miradas, es algo que hay que trabajarlo profundamente. Hay que mirarlo y realmente convertirlo en algo lúdico para que podamos con eso ayudar a que se entienda con claridad, porque realmente no es fácil que un hombre entienda lo que una mujer siente cuando se siente acosada. Es que una mujer recordará toda su vida una mano mal puesta. Es que no necesitas más. Y eso será algo que siempre estará en ella, ¿no? Pero un hombre no alcanza a darse cuenta porque nunca lo ha vivido. Y te quiero decir que en casa recibí una carta de uno de los muchachos de producción diciendo: me estoy sintiendo acosado por este personaje y quiero que se tome medidas al respecto. Y me impresionó mucho porque las mujeres aguantamos y aguantamos. Él, sencillamente por una conversación que tuvo, se sintió, inmediatamente escribió una carta. Dijo, no, a mí yo no me quiero sentir así y necesito que me apoyen y por supuesto salimos a apoyarlo. Pero me di cuenta que un hombre no aguanta este tipo de cosas, que las mujeres estamos acostumbradas o estamos criadas para aguantar y que solamente ya decimos yo ya no puedo más con esto, pero esto ha pasado un año. Pero esto ha seguido, no, ese tipo de... Cuando una mujer denuncia una cosa es porque ya esto ha sido un tema continuo, porque a la primera vez ni siquiera sería capaz de hacerlo, porque le parece que no, seguramente no fue tan horrible, o era porque naturalizar, normalizar este tipo de situaciones, hasta que uno ya dice, no. Esto no está bien, este señor me está mirando, qué sé yo, o está tratando de estar en intimidad conmigo y me roza y me hace, y etcétera, etcétera. Pero pasa un tiempo antes de que una mujer tome esa decisión rápidamente. Y quizás es la única tentación que no pueden
empezar a albergar los hombres o nosotros como hombres, yo mismo, es querer hablar desde la superioridad moral, porque no la tenemos precisamente, porque creo que todos estamos actuando dentro de una estructura y no somos superior moralmente por llamarnos o porque alguien nos diga que somos nuevas masculinidades. Es mucho más que eso, creo que tiene que ver más con el botón que tienes, de que cuando uno vence el miedo, entonces empieza a conversar, empieza a hablar y empieza a decir que uno también se ha sentido de esa manera y no por eso es mejor que otros, sino porque ha decidido decir que esa mano, que seguramente si se las pone a uno una mujer durante la vida o mujeres en fiestas, lo que se convierte es en una ficción y en un chiste o en una cosa para darse uno ánimo en su ego. Estoy seguro que si se las pusiera un hombre en una fiesta tampoco nos olvidaríamos. Yo me acuerdo del día que un hombre intentó besarme en una fiesta y no se me va a olvidar nunca, jamás, de una manera, digamos, agresiva y a la fuerza, y que yo tuve que decir no me va a besar. Porque en nuestros ámbitos también de las artes, y entonces pues hay una mayor liberalidad si se quiere, pero uno recuerda eso con miedo y creo que esos son los miedos que hay que desactivar en esta sociedad. Y yo quiero agradecerte no por el festival de este año, sino por la conversación que has elegido proponerle a esta sociedad, no solo desde hace 17 años, sino desde que decidiste ser un artista, irte por allá con Sandro a comienzos de los 80 o a mediados de los 80 a hacer teatro. Gracias, Alejandra. A ti, realmente me abriste la cabeza, me dejaste pensando cosas muy interesantes. Gracias, Juan. Y a ustedes, gracias por otra conversación pendiente. No queremos tener la razón, pero sí queremos llenarnos de razones. Y es mejor, de una vez por todas, vencer el miedo, alzar la voz con respeto y poner límites. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.